La casa olía a ropa mojada y a whisky barato. Era una casa vieja y gris al final de un camino de tierra que se inundaba cada primavera. Dentro, las paredes estaban desnudas. Había clavos saliendo del yeso en el pasillo, pero no había nada colgado en ellos. En el baño había un cepillo de dientes en la taza y una pastilla de jabón arenoso que olía a piedra pómez. Éramos solo papá y yo. Papá era un tipo grande, de hombros anchos y pesado. Trabajaba en el aserradero. Llegaba a casa todos los días a las 5:30 con serrín en las cejas. Teníamos una rutina. Se lavaba las manos en el fregadero de la cocina, frotando hasta que su piel se ponía roja. Luego calentaba la cena. Por lo general era chile de lata o perritos calientes hervidos en agua. Comíamos de pie en la encimera. «¿Cómo te fue la escuela?», preguntaba. «Bien», decía yo. «¿Aprendiste algo?». «Sí, algo de matemáticas». «Bien». Eso era todo. Ese era el lapso de tiempo en el que él era mi papá. A las 6:30 ponía su plato en el fregadero. Caminaba hacia el armario sobre el refrigerador y sacaba la botella cuadrada. Luego agarraba un vaso y se iba a la mesa. La mesa de la cocina era pequeña, pegada a la pared. Arrastraba su silla para no estar mirando la habitación. Siempre miraba hacia la ventana. Nuestro patio trasero estaba muy descuidado. Solo malezas a la altura de la cintura y un viejo columpio oxidado que no me permitían tocar. A lo largo de la valla trasera había una maraña masiva de rosales silvestres, una pared de espinas. Papá se sentaba allí y miraba esas rosas. Servía su whisky sin hielo y lo bebía como si fuera medicina. Para el segundo vaso, el aire en la casa se volvía pesado. No gritaba de inmediato, simplemente dejaba de moverse. Se quedaba mirando el cristal de la ventana, golpeando su dedo contra la mesa una y otra vez. Conocía ese ritmo. Ese ritmo significaba que ya era mi hora de volverme invisible. Llevaba mis cochecitos de juguete a la sala de estar. Aprendí a hacerlos rodar sobre la alfombra porque si los hacía rodar sobre el suelo de madera, hacía un ruido sordo. Si hacía ese ruido, papá se enfadaba. «¡Silencio!», ladraba, sin siquiera darse la vuelta. Así que yo jugaba en silencio. Construía torres con revistas y las derribaba a cámara lenta para que no hicieran ruido. Era muy aburrido. Tener miedo es principalmente solo estar aburrido. Te sientas allí, con las rodillas pegadas al pecho, esperando a que el adulto se desmaye para poder ir al baño sin que te grite. No tenía a nadie con quien hablar, ni hermanos ni hermanas. No se permitía que vinieran amigos porque la casa es un desastre, pese a estar prácticamente vacía. Cuando la vi por primera vez, ni siquiera me asusté. Primero solo vi su sombra. Era martes. Había estado lloviendo durante 3 días. El techo del baño goteaba en un cubo con un ritmo constante y enloquecedor. Papá estaba en su tercer vaso. Murmuraba a la ventana. Yo estaba detrás del sofá. Miré hacia el pasillo. Había algo parado en la puerta. Era enorme. Tenía que encogerse de hombros para caber debajo del marco. Llevaba una túnica larga y marrón que parecía rígida, como barro seco. Dio un paso. La tela pesada crujió como el papel desmoronándose. Me apreté contra la parte trasera del sofá y dejé de respirar. La cosa entró en la luz de la sala de estar. Su cara era de un morado oscuro y brillante. Estaba hinchada, como un globo a punto de explotar. No tenía ojos, solo 2 ranuras hinchadas. No tenía nariz. Su boca colgaba abierta, torcida,
colgando hacia la izquierda. Respiraba con un gorgoteo húmedo y burbujeante. Lo miré fijamente. Esperaba que me agarrase, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, balanceándose de un lado a otro. Giró la cabeza, miró hacia la cocina. Papá estaba a 3 metros de distancia. Él estaba como siempre mirando por la ventana y girando su bebida. ¿Papá?, susurré. No me escuchó, pero la cosa sí. La cabeza morada giró, movió su cuello y me miró. Cerré los ojos con fuerza. Escuché el crujido de la túnica rígida acercándose. Olía a tierra mojada y a monedas viejas. Luego sentí algo frío tocando mi cabeza. Me acarició el pelo. Fue un movimiento brusco y torpe. Abrí un ojo. La cosa estaba arrodillada frente a mí. La cara morada hinchada estaba a centímetros de distancia. Un hilo de saliva colgaba de su boca torcida. Me acarició de nuevo. Papá tosió en la cocina. La cosa se puso de pie, desplegándose como una araña, y retrocedió hacia el pasillo oscuro. Me toqué el pelo. Se sentía frío. Volvió la noche siguiente, y la noche siguiente a esa. Lo llamé señor Cara Morada. Por lo general, aparecía alrededor de las 7 cuando papá ya estaba muy bebido. Se quedaba en la esquina junto al televisor mirando. Me di cuenta muy rápido de que papá no podía verlo. Papá pasaba justo a su lado para ir al baño. Tiritaba. Se frotaba los brazos. A veces murmuraba sobre una corriente de aire, pero nunca lo miraba directamente. El señor Cara Morada se convirtió en mi secreto. Empecé a hablarle. «Este es mi camión rojo», susurraba, sosteniéndolo en alto. El señor Cara Morada se inclinaba. Hacía ese sonido de chasquido en lo profundo de su garganta. Una noche, papá estaba muy mal. Había perdido las llaves. Estaba destrozando la sala de estar, tirando cojines al suelo. «¿Dónde están?», gritó. Me señaló con el dedo. «Tú te las llevaste». «No lo hice», dije. «No me mientas». Dio un paso hacia mí. Su cara estaba roja. Levantó la mano. Me estremecí. De repente, el señor Cara Morada se movió. Salió de la esquina. Se movió rápido. Se paró justo entre yo y papá. Extendió los brazos. Papá se detuvo. Parpadeó. Parecía confundido. Miró directamente al pecho del señor Cara Morada. «Jesús», murmuró papá. Se frotó la cara. «Hace un frío de cojones aquí». Se dio la vuelta y tropezó de regreso a la cocina. El señor Cara Morada se volvió hacia mí. Se arrodilló. Me acarició la cabeza de nuevo. Se quedó allí toda la noche, haciendo guardia junto al sofá. Durante 2 años, esa fue mi vida. Yo, papá y el guardián del pasillo. Pero cuando cumplí 7 años, las cosas cambiaron. Empezó a llover y no paró. El patio trasero se convirtió en un pantano y papá dejó de ir a trabajar. Cuando papá dejó de ir al trabajo, la casa se sintió diferente. Se sintió más pequeña. Antes tenía las mañanas para mí solo. Tenía el tiempo entre bajar del autobús del colegio y que él llegara para ver la televisión, comer bocadillos y fingir que era un niño normal. Pero después de que él perdió su trabajo, esas horas desaparecieron. Dijo que lo despidieron. Dijo que el capataz era un idiota que no sabía diferenciar la buena madera de la chatarra. Pero incluso a los 7 años sabía que eso no era cierto. Sabía que lo despidieron porque empezó a oler a whisky en el desayuno. Ya no salía de casa. Trasladó su vida a la mesa de la cocina. Dejó de comer. Cuando yo entraba en la cocina por la mañana, veía la lata de chile que abrí la noche anterior todavía en la encimera. La salsa estaba seca y oscura.
Solo bebía y miraba el patio. Era noviembre y había empezado a llover. No era una tormenta, era solo una llovizna gris constante que nunca paraba. El camino de tierra se convirtió en lodo. El patio trasero, que ya estaba descuidado, empezó a parecer un pantano. El agua se acumulaba alrededor del columpio, hacía que las malas hierbas parecieran negras y viscosas. Papá se obsesionó con eso. Se sentaba allí, con la frente pegada al cristal frío, empañándolo con su aliento. «Míralo», murmuraba. «Solo mira ese desastre». Me paraba en la puerta sosteniendo mi tazón de cereal. «¿Mirar qué?» «El barro», dijo. «Lo está lavando todo. Va a arruinar la línea de la cerca». Se giró para mirarme. Tenía los ojos enrojecidos y no se había afeitado en una semana. Su cara parecía gris. «No vayas allí», dijo. «No lo haré», dije. «Está lloviendo». «Lo digo en serio», dijo. Agarró el borde de la mesa. «No quiero que arrastres esa porquería a la casa. Si te veo cerca de ese barro, te voy a dar una paliza». No estaba gritando. Lo dijo en voz baja como si me estuviera dando un consejo. Eso daba más miedo que los gritos. Volví a la sala de estar. El señor Cara Morada estaba allí. También había cambiado. Al principio estaba tranquilo. Era solo una estatua que se quedaba en la esquina. Pero ahora que papá está en casa todo el día, el señor Cara Morada estaba inquieto. Ya no se quedaba en la sala de estar. Caminaba de un lado a otro por el pasillo arrastrando esa rígida túnica marrón sobre la alfombra. Caminaba hasta el borde de la cocina. Se quedaba allí un minuto y luego daba la vuelta. Parecía muy agitado. El sonido húmedo y gorgojeante en su garganta era más fuerte. Sonaba como agua burbujeando en una olla. Empezó a pasar mucho tiempo junto a la puerta de la cocina. Se quedaba justo fuera de la línea de visión de papá. Apoyaba su cabeza morada hinchada contra el marco de la puerta y miraba a papá beber. A veces levantaba una mano gris y se extendía hacia papá. No llegaba a tocarlo, simplemente sostenía su mano en el aire como si estuviera tratando de agarrar algo que no podía alcanzar. Intenté ignorarlo. Intenté jugar con mis coches, pero el aire de la casa era demasiado tenso. Se sentía como una goma elástica que se había estirado demasiado. El jueves se fue la luz. Era mediodía, pero el cielo estaba tan oscuro que parecía de noche. La lluvia caía con más fuerza. Podía oírla golpear el techo. Papá no se movió cuando se apagaron las luces. Estaba mirando el patio. «Nunca se detiene», susurró. «¿Por qué no se detiene?» Se puso de pie. La silla raspó contra el suelo. Caminó hacia la puerta trasera y la abrió. El viento sopló la lluvia hacia la cocina. Empapó la parte delantera de su camisa, pero él no pareció notarlo. Se quedó allí agarrando el marco de la puerta mirando los rosales. «¡Oye!», gritó. Era la primera vez que lo oía gritarle al patio. «¡Esa es mi propiedad!», gritó. «¡Fuera de mi propiedad!». Yo estaba escondido detrás del sofá. Miré por la ventana. No había nadie en el patio. Solo era lluvia y malezas. «¡Te veo!», gritó papá al patio vacío. «¿Crees que no te veo? Sé lo que estás haciendo». El señor Cara Morada salió del pasillo. Pasó por mi lado. No me miró esta vez. Se movió rápido. Entró directamente en la cocina. La luz gris de la puerta abierta lo golpeó. Su piel parecía mojada. La cara morada brillaba como aceite. Caminó hasta ponerse detrás de papá. Papá seguía gritándole a la lluvia. «¡Aléjate de ahí! ¡Déjalo en paz!». El señor Cara Morada se inclinó. Puso su cara justo al lado de la oreja de papá. Pensé que iba a morderlo. Pensé que iba a arrancarle la garganta a papá. Pero no lo hizo.
Simplemente abrió la boca. La mandíbula torcida colgaba suelta. Respiró. Un fuerte y húmedo gorgoteo justo en la oreja de papá. Papá se congeló. Dejó de gritar a mitad de palabra. Se puso rígido. Se tapó la oreja con la mano como si un bicho le hubiera volado dentro. Se dio la vuelta. El señor Cara Morada estaba justo allí. Se cernía sobre papá. Pero papá miró a través de él. Papá miró el aire vacío donde estaba el pecho del señor Cara Morada. Miró alrededor de la cocina con los ojos desorbitados. ¿Quién está ahí?, susurró papá. ¿Quién hizo eso? El señor Cara Morada no se movió. Simplemente miró a papá con esos ojos hinchados y cerrados. Papá retrocedió hasta que chocó con la encimera. Estaba respirando con dificultad. Parecía aterrorizado. ¿Hay alguien ahí?, gritó papá. Su voz se quebró. Llamaré a la policía. Tengo un arma. No tenía un arma. Agarró la botella de whisky de la mesa y la sostuvo como un garrote. ¡Muéstrate!, gritó papá. El señor Cara Morada se inclinó hacia adelante de nuevo, extendió su largo dedo gris y le dio un golpecito a papá en el pecho. Papá jadeó, miró su camisa, tocó el lugar donde el dedo lo había golpeado. ¡Frío!, gimió papá. ¡Hace mucho frío! Papá corrió. No corrió hacia el fantasma, corrió pasando a su lado. Se escapó de la cocina y corrió por el pasillo hacia su dormitorio. Cerró la puerta de golpe con tanta fuerza que las fotos de la pared se sacudieron. Escuché el clic de la cerradura. Me quedé solo en la sala de estar. El señor Cara Morada se dio la vuelta. Me miró. Ya no parecía aterrador. Parecía triste. Caminó hacia donde yo estaba escondido. Se desplomó en el suelo y su rígida túnica crujió. Extendió la mano y me tomó la mía. Sus dedos estaban helados. Nos sentamos allí durante mucho tiempo escuchando la lluvia y el sonido de papá llorando en su dormitorio. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. Papá no salió de su habitación en un día entero. Tuve que comer mantequilla de cacahuete del frasco con una cuchara. Cuando finalmente salió, se veía mucho peor. Sus ojos estaban hundidos en su cabeza. Estaba temblando. Fue directo a la cocina. Ni siquiera me miró. Abrió una botella nueva. Se sentó a la mesa y reanudó su vigilancia. La lluvia no paró. Simplemente seguía cayendo. El patio trasero ahora era un verdadero lago. El agua era marrón y fangosa. El lunes por la noche me desperté. Estaba tranquilo. La lluvia había disminuido a una llovizna. Escuché un sonido en la sala de estar. Sonaba como rasguños. Me levanté de la cama y me arrastré hacia la puerta. El señor Cara Morada estaba de pie en la puerta trasera de la cocina. Papá finalmente se había desmayado. Estaba desplomado sobre la mesa con la cabeza apoyada en los brazos. Estaba roncando. El señor Cara Morada estaba justo a su lado, pero no estaba mirando a papá. Estaba mirando la puerta. Estaba arañando la madera con sus uñas grises. Quería salir. Entré en la cocina. Me quedé cerca de la pared para no despertar a papá. «¿Señor Cara Morada?», susurré. Dejó de rascar. Giró su cabeza hinchada hacia mí. Señaló la puerta. Luego señaló la cerradura. Quería que la abriera. Yo negué con la cabeza. «Papá dijo que no», susurré. «Papá dijo que no puedo acercarme al barro». El señor Cara Morada inclinó la cabeza. Hizo un sonido suave. No era el gorgoteo. Sonaba como un gemido. Señaló la puerta de nuevo. Luego señaló los rosales en el patio oscuro. Simplemente señaló. Su dedo gris descansaba sobre el cristal. Miré hacia afuera. No podía ver nada. Solo eran formas negras y lluvia. «¿Hay algo ahí fuera?»,
Le pregunté. El señor Cara Morada no respondió, simplemente miró el patio. Se quedó allí durante mucho tiempo y luego bajó la mano. Parecía derrotado. Se volvió hacia la ventana y simplemente observó la oscuridad. Volví a la cama. Al día siguiente era martes, el día que todo terminó. El martes por la noche fue cuando terminó. Estaba lloviendo fuerte. El sonido de la lluvia golpeando el techo era lo suficientemente fuerte como para ahogar la televisión. Me acosté temprano porque papá estaba de mal humor. Había estado caminando por la cocina durante horas, murmurando para sí mismo. Se había terminado una botella y había empezado otra. Me puse la almohada sobre la cabeza, pero aún podía oír sus pesados pasos vibrando por el suelo. Finalmente me quedé dormido. Me desperté porque la puerta de mi dormitorio se abrió de golpe. La luz del pasillo estaba encendida. Papá estaba de pie en la puerta de mi habitación. Parecía enorme. Su camisa estaba desabrochada y manchada de sudor. Sostenía el cuello de la botella de whisky en la mano derecha. «Levántate», dijo. Su voz era gruesa. Estaba más borracho de lo que lo había visto nunca. Me senté. Estaba temblando. «¿Qué?» «Levántate», gritó. «Deja de esconderte aquí». Entró en la habitación. Me agarró del brazo. Su agarre era contundente. Me sacó de la cama. «Papá, me haces daño», lloré. «Cállate», escupió. «Estoy harto de que te escabullas. Estoy harto de que me mires así». Me arrastró por el pasillo. Intenté clavar los talones en la alfombra, pero él era demasiado fuerte. Me arrastró a la cocina. Las brillantes luces fluorescentes zumbaban por encima. La puerta trasera estaba entreabierta, dejando entrar la lluvia fría. Me empujó hacia la esquina. Resbalé sobre el linóleo y caí con fuerza sobre mis rodillas. «Por favor», susurré. Papá no me escuchó. Estaba respirando con dificultad, con la cara roja y torcida. Me miró con puro odio. No se trataba de la lluvia, no se trataba del patio, solo quería lastimar algo. «Te doy un techo sobre tu cabeza», gritó, «y tú solo te sientas ahí a juzgarme». Levantó la botella, la sostuvo como un garrote, dio un paso hacia mí y retiró el brazo para balancearse. Me acurruqué en una bola en el suelo, cerré los ojos con fuerza y me cubrí la cabeza con las manos. Esperé a que el cristal me golpeara, pero no lo hizo. El aire en la cocina cambió. Olía a tierra mojada. Abrí los ojos y el señor Cara Morada estaba de pie sobre mí. Había salido de las sombras. Estaba de pie entre papá y yo. Estaba frente a papá. Parecía enorme bajo las luces de la cocina. Su túnica marrón estaba rígida y mojada. El barro goteaba del dobladillo al suelo. Tenía los brazos extendidos. Me estaba protegiendo. Papá se detuvo a mitad del balanceo. Parpadeó. Miró el espacio frente a él. Al principio parecía confundido. Entrecerró los ojos como si no pudiera enfocar la cosa que estaba allí. Luego, sus ojos se abrieron de par en par. Dejó caer la botella. Se hizo añicos en el suelo. El whisky marrón salpicó sus botas. Papá dio un paso atrás. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. «¡Tú!», susurró papá. Miró hacia la cara morada e hinchada. Miró la nariz chata. Miró la mandíbula torcida colgando suelta. Papá emitió un sonido que no sonaba humano. Era un chillido agudo. «¡No!», dijo papá. Levantó las manos frente a su cara. «No retrocederé». El señor Cara Morada dio un paso adelante. Se inclinó. Puso su cara justo frente a la cara de papá. Papá gritó. Fue un grito de puro terror. Se arrastró hacia atrás, resbaló en el suelo mojado y cayó con fuerza.
Caminó de espaldas hacia la esquina junto a la estufa. ¡Aléjate!, gritó papá. Estaba pateando sus piernas en el aire. ¡No me toques! ¡Aléjate de mí! El señor cara morada simplemente se quedó allí bloqueándome. Papá estaba acurrucado en una bola cubriéndose la cabeza. Estaba sollozando. Estaba gritando algo sobre rocas y tierra. ¡Te puse de vuelta!, gritó papá. ¡Te puse de vuelta! Me quedé en el suelo detrás del señor cara morada. No me moví. Luego vi luces azules parpadeando en la ventana. Los vecinos deben haber escuchado los gritos. Escuché que la puerta principal se abría de una patada. ¡Policía! ¡Policía! 2 oficiales corrieron a la cocina. Tenían armas. Vieron a papá en la esquina gritándole al aire vacío. Vieron la botella rota. Me vieron en el suelo llorando. Pero no vieron al señor cara morada. ¡Suelta el arma!, le gritó un policía a papá, aunque papá no estaba sosteniendo nada. Papá no los escuchó. Estaba señalando al señor cara morada. ¡Está justo ahí!, gritó papá. ¡Está justo ahí! ¡No dejen que me toque! Los policías lo agarraron. Forcejearon hasta ponerlo boca abajo. Le pusieron las esposas. Papá seguía gritando. ¡Ella subió! ¡La lluvia la lavó! Un oficial se acercó a mí. Me levantó. Me sacó de la cocina. Mientras caminábamos por el pasillo, miré por encima de su hombro. El señor cara morada seguía de pie en la cocina. Estaba mirando cómo se llevaban a papá. Levantó una mano gris y me saludó. Luego retrocedió a las sombras. Me senté en la parte trasera de un coche de policía envuelto en una manta. Los vi meter a papá en otro coche. Pensé que iba a ir a la cárcel por intentar golpearme. Pensé que iba a ir a la cárcel por estar borracho. No sabía la verdadera razón. No en ese momento. Los servicios sociales me llevaron esa noche. Unos días después, mis abuelos vinieron a buscarme. Los padres de mi madre. No los había visto desde que era un bebé. Me llevaron a su casa a 3 pueblos de distancia. Allí era tranquilo, seguro. Nunca volví a ver la casa al final del camino de tierra. Viví con mis abuelos hasta los 18 años. Eran buenas personas. Vivían en una casa de ladrillo a 3 pueblos de distancia. Tenían un Golden Retriever y un patio trasero con piscina. No había malas hierbas. No había rosas. Nunca hablaron de mi padre. Nunca hablaron de la casa al final del camino de tierra. Fui a terapia durante unos años. La psicóloga me dijo que tenía una imaginación hiperactiva. Dijo que el señor cara morada era un mecanismo de defensa. Dijo que yo mismo lo creé porque mi padre daba miedo y yo estaba solo. Tenía sentido. Quería que fuera verdad, así que la creí. Crecí, fui a la universidad y conseguí un buen trabajo. Intenté ser normal. No pensé en la casa durante mucho tiempo. La semana pasada sonó mi teléfono. Era un abogado del estado. Me dijo que mi padre había muerto. Murió en la enfermería de la prisión estatal. Su hígado finalmente falló. No me sentí triste. Tampoco me sentí feliz. Simplemente no sentí nada. Era como escuchar sobre la muerte de un extraño en las noticias. El abogado me dijo que no había bienes. La casa había sido ejecutada hace 20 años. No había dinero. Pero, dijo el abogado, hay una caja de efectos personales. Te incluyó como pariente más cercano. ¿La quieres o deberíamos deshacernos de ella? Estuve a punto de decirle que se deshiciera de ella. Quería decírselo. Envíala, dije. No sé por qué. Tal vez solo necesitaba verla para creer que realmente se había ido. La caja llegó ayer. Era una pequeña caja de cartón sellada con cinta adhesiva resistente. La puse en la mesa de mi cocina. La miré fijamente durante 1 hora antes de coger un cuchillo. Corté la cinta. Olía a él. Incluso después de 20 años, olía a tabaco rancio y moho. Era principalmente basura. Un reloj barato, un encendedor,
una pila de cartas que me escribió pero que nunca envió. No las leí. En el fondo de la caja había un sobre de Manila. Lo abrí. Dentro había una pila de fotos viejas. Se estaban curvando por las esquinas. Los colores estaban descoloridos y anaranjados. Las hojeé. Había una foto de un camión que no reconocí. Había una foto del viejo aserradero donde trabajaba papá. Había una foto de mí, de bebé sentado en una manta en la hierba. Y luego la encontré. La última foto de la pila fue tomada en la cocina. La vieja cocina con el linóleo amarillo y las luces fluorescentes. Papá estaba sentado a la mesa. Era más joven. Todavía no estaba hinchado por la bebida. Estaba sonriendo a la cámara sosteniendo una cerveza. De pie junto a él, con el brazo alrededor de su hombro, estaba una mujer. Mi madre. Nunca había visto una foto de ella. Los abuelos no guardaban ninguna. Era pequeña. Tenía el pelo oscuro y una sonrisa tímida. Parecía feliz. Pero dejé de respirar cuando vi lo que llevaba puesto. Era un abrigo de casa. Una túnica larga y marrón acolchada que le llegaba hasta los tobillos. En la foto parecía suave. Parecía cálida. Pero yo conocía esa túnica. Recordé el sonido que hacía cuando raspaba la pared. Recordé cómo se arrastraba por la alfombra. Recordé lo rígida que era, cubierta de barro seco del patio trasero. Me incliné más cerca. Miré el cuello de la túnica. Tenía un patrón, pequeños diamantes cosidos. Mis manos empezaron a temblar. Recordé ese patrón. Solía mirar fijamente ese patrón exacto cuando me escondía detrás del sofá rezando para que papá se desmayara. Miré su cara. Era suave. Era impecable. Tenía una nariz pequeña, ojos brillantes y una sonrisa feliz y recta. Cerré los ojos. De repente, estaba de vuelta en esa sala de estar. Podía oler la tierra mojada. Podía oír la respiración húmeda y gorgojeante. Podía ver la piel morada hinchada, la nariz chata, la mandíbula torcida colgando suelta. Recordé la forma en que se interponía entre él y yo. Recordé la forma en que extendía los brazos para ocupar el espacio para que él no pudiera llegar a mí. Puse la foto sobre la mesa. Durante 20 años pensé que me había dejado. Papá dijo que se escapó. Dijo que no quería una familia, pero no se escapó. Estaba allí todo el tiempo. Estaba de pie en el pasillo, observándolo. Estaba esperando a que la lluvia se llevara la suciedad para poder volver a entrar. Nunca me dejó.